Vamos a hablar un poco de cómo fue el seteo de la banda. En este caso, tuvimos una banda de 7 elementos en el estudio. Era batería, percusión, que más bien no es tanto una percusión, sino es más bien la persona que se encarga como del diseño sonoro y de la postproducción de lo que sucede en el show de la banda. Un bajista, 2 guitarristas, un sinte y una voz. Este tema lo produjimos aquí en el estudio, es una producción y composición de la banda, es un sencillo que está por salir. Y entonces fue muy interesante el proceso porque tomamos como referencia muchos de los archivos que estaban en la sesión de la producción del tema en sí, para poder montarlos en samplers y en la secuencia. Esto nos brinda otra infinidad de opciones, porque una vez traqueado el tema en la live session, ajustado al mismo tempo del que fue tomada el track original, puedes hacer muchas ediciones para beneficio de la mezcla. Se estuvieron utilizando in-ears para la mezcla de ellos, para poderlos aislar, para que cada quien tenga un poquito más fiel el resultado, pues digamos a un 70% de lo que podría llegar a ser una mezcla o un rough mix. Ya lo que ellos están escuchando en sus in-ears es algo que está todavía más cerca del resultado final, que en lugar de estarte escuchando única y exclusivamente a través de lo que entra a tu interfaz, con muy poca relación de lo que está sucediendo afuera del contexto en el que te estás involucrando como músico. Esto creo que lo he vivido y lo he palpado de estar en escenarios, trabajando como ingeniero de monitores para algunos artistas, dándote cuenta que es un 50% el instrumento y la fuente, pero el otro 50% es el humor, la emoción y el sentimiento que tenga el artista y el músico, es lo que hacen que haya un resultado óptimo en la interpretación de un tema. Aquí es donde recae mucho la importancia de tener un muy buen monitoreo. Cuando estás en vivo y como baterista tienes muy mal monitoreo, no sabes si le estás pegando muy fuerte a los tambores, si le estás pegando muy bajito. A veces probablemente no tienes una referencia clara del tono de los tambores, entonces no le pegas con confianza al bombo porque no sabes si está sonando muy grave o muy agudo, o tiene mucho clic, o es tu monitoreo el problema, o a veces a lo mejor es el mismo audífono que no te está sellando bien y entonces estás escuchando una curva de ecualización que en realidad no es la que debe de ser. Todos estos problemas con los que se encuentra uno como músico o como ingeniero de monitores es lo que he aprendido a poder utilizar en beneficio de estar en una situación de estudio con una banda, para poder obtener de ellos el mejor performance posible en el momento y trabajar con una toma en donde todos los elementos están conectados, tanto en emoción como en la dinámica de lo que la canción está exigiendo, demandando. Es lo que encontré que este sistema del Emotion LV1 me lo aportó prácticamente sin pensarlo. O sea, cuando me di cuenta para qué estaba yo utilizando el LV1, fue una revelación y dije, bueno, pues esto vale la pena mostrarlo un poco más explícitamente y abiertamente, para que la gente pueda como tener otro tipo de acercamientos al sistema. Entonces tomamos un poco la dirección de hacer una live session, una especie de sesión en vivo, una especie de demostración rebajada en términos de los recursos que utilizamos. Para la batería se microfoneó el bombo con 2 micrófonos. En la parte de adentro hay un Sennheiser E602. En la parte de afuera había un Sennheiser MK4. Tarola arriba y abajo, 604 de Sennheiser. Para el hi-hat utilizamos un E614 de Sennheiser, que es un condensador cápsula pequeña. La microfonía de overheads que utilizamos fue un tipo de microfonía que se llama Bloomline Pair, o par coincidente en español. Esto es como lo más cercano a un tipo de microfonía binaural. Bajo, guitarras y sintetizadores nos llegaron directamente a través de unos preamps.
La voz también llegó directamente a un preamp con fines de poder demostrar que existen varias herramientas en el catálogo de los plugins de Waves que te pueden ayudar a llegar al sonido de lo que representaría mejor el performance del músico. Si esto fuera una situación en donde yo sé que voy a trabajar en la producción de un tema, después de haber hecho esta captura, probablemente me hubiera entonces sí involucrado a la parte de los overdubs de las guitarras, a la parte del seteo de microfonear un amplificador con la finalidad de buscar un sonido y de obtener un sonido que se refleje o que se le parezca más a lo que te tardas probablemente 15 o 20 minutos teniendo un plugin en las manos y modificando algún parámetro del emulador de amplificador o algún parámetro del emulador de Stoneboxes, llegas a un sonido con tal de que el músico pueda realizar un performance para plasmar e imprimir ahí el feeling, la vibra, que es esta parte cero técnica y 100% emotiva y emocional, que es la que te hace conectar con la música.